¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. El día de hoy, que ya nada más nos quedan las dos sesiones, la del día de hoy y la del lunes. Entonces el día de hoy vamos a ver el juicio de inconformidad, que es el tema que estaba ahí diseñado en el programa. Y finalmente el lunes veremos algunos casos prácticos de nulidades para terminar ya con las sesiones de este diplomado del sistema de nulidades. Entonces hoy vamos a ver el juicio de inconformidad para que no se nos quede ahí pendiente. Y el lunes veremos algunos asuntos, algunas sentencias relacionadas con el sistema de nulidades para terminar con el diplomado. El juicio de inconformidad, recuerden, pues es uno de los medios de impugnación más importantes en materia electoral. Fueron de los primeros medios de impugnación que se crearon en materia electoral. Desde que nace el Tribunal Federal Electoral, pues nace este juicio, inclusive desde antes de cuando nace el Tribunal de lo Contencioso Electoral, por ahí de 1987, pues nacen solo dos medios de impugnación. Y uno de esos dos medios de impugnación, inclusive fue para revisar las elecciones de 1988, esas elecciones tan cuestionadas, pues ya teníamos al juicio de inconformidad con otro nombre, pero ya teníamos, es decir, un medio de impugnación que resolvía un tribunal para impugnar resultados electorales. Sin embargo, este juicio de inconformidad con el Tribunal de lo Contencioso Electoral y luego una parte del Tribunal Federal Electoral, cuando se resolvía este juicio de inconformidad, todavía podían revisar sus sentencias los colegios electorales. Era un híbrido, un sistema mixto, primero jurisdiccional y después, perdón, primero jurisdiccional y después político. Había una calificación política todavía en 1988, cuando nace el Tribunal Federal en 1990, todavía seguía esta figura. Imagínense que las sentencias del Tribunal Electoral las podía revisar una autoridad política y las podía revocar, que eran las autoridades políticas, pues eran el Congreso de la Unión. Si se trataba, por ejemplo, de elección de senadurías, pues cuando resolvía el Tribunal Electoral estos juicios de inconformidad, las sentencias las podía revisar una autoridad política como la Cámara de Senadurías. Y lo mismo cuando eran impugnaciones de elecciones de diputaciones federales, pues también las sentencias de los juicios de inconformidad las podían revisar pues la Cámara de Diputadas y Diputados. Un sistema que a mí siempre pues me ha llamado mucho la atención, como una sentencia de un tribunal jurisdiccional que la emiten magistradas y magistrados, pues después las puede revisar una autoridad política donde pues en su mayoría no son abogadas ni abogados, son políticos, son diputadas, son diputados, son senadoras, son senadores. Y fíjense, hasta 1993, las sentencias del juicio de inconformidad podían ser revisadas por las autoridades políticas. Y si nos vamos en esos tiempos todavía a los tribunales electorales en los estados, pues no había tribunales electorales. Fue apenas iniciaban en algunas entidades federativas la creación de los tribunales electorales en sus estados. Fue hasta la reforma de 1996 cuando ya sí se exigió por disposición constitucional que todas las entidades federativas deberían de tener tribunal electoral. Cada una se tenía que crear. Creo que la Constitución en 1996, cuando se reformó, ahí en los transitorios se decía que tenían 6 meses todas las entidades federativas para crear un tribunal electoral. Pero estamos hablando 1993, 1996, donde todavía los asuntos resueltos por nuevos tribunales electorales podían ser revisados por autoridades políticas. Un sistema que duró muchísimos años, pues imagínense, hasta 1993, entonces todos los años anteriores, pues
no había tribunales. Y cuando se crearon los tribunales, en primera instancia, todavía sus sentencias las podía revisar un órgano político. Pero bueno, viene la reforma de 1993 y con la reforma de 1993 sigue vigente el juicio de inconformidad, pero sus sentencias ya no podían ser revisadas por los órganos políticos. Ya tenemos un sistema mucho más fortalecido a partir de 1993 y ya se dice que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables y ya no las puede revisar ni una autoridad política ni una autoridad jurisdiccional tampoco. Es decir, ningún otro tribunal podía revisar las sentencias emitidas de estos juicios de inconformidad. Pero bueno, como estos juicios de inconformidad ya no podían ser revisados por ninguna otra autoridad, ni siquiera la autoridad política como era antes, entonces en 1993 nace también el recurso de reconsideración. Y el recurso de reconsideración nace para revisar las sentencias del juicio de inconformidad que emiten las salas regionales. Porque acuérdense, para diputaciones y para senadurías, si queremos impugnar una elección de una senaduría, si queremos solicitar que se anule una elección, o si queremos ir al tribunal solicitando recuento de votos para una elección de senadurías, por ejemplo, tenemos que acudir a la sala regional que nos corresponde. Ahorita vamos a ver cuáles son las salas regionales y cuál es su competencia. Pero bueno, tratándose de diputaciones y senadurías, presentamos nuestro juicio de inconformidad y lo resuelve la sala regional. Entonces, si yo no estoy de acuerdo después con la sentencia de la sala regional, es decir, voy a la sala regional y le digo, quiero que se anule la elección de diputaciones. Y la sala regional me contesta en la sentencia, no se va a anular la elección. No tienes razón en tus agravios y no procede a anular la elección. Bueno, si yo no estoy de acuerdo con esa sentencia de la sala regional, me voy vía recurso de reconsideración a la sala superior. Y entonces la sala superior va a revisar la sentencia de la sala regional y la sala superior puede decir, tiene razón la sala regional, no se anula la elección de diputaciones o senadurías, o también puede decir, no tiene razón la sala regional, se revoca la sentencia de la sala regional y sí se anula la elección de diputaciones o senadurías. Entonces, para irme a la sala superior, lo que tengo que presentar es el recurso de reconsideración. Por eso el juicio de inconformidad se llama juicio, porque es el primer medio de impugnación que voy a presentar y se lleva a cabo todo un juicio. Y ya en reconsideración es recurso, porque ahí ya no se va a llevar todo el juicio. En reconsideración, simple y sencillamente se va a revisar la sentencia de las salas regionales por parte de la sala superior. Pero bueno, ya por lo menos a partir de 1993 ya dejamos atrás este tema de que los órganos políticos revisaran sentencias del Tribunal Electoral. Y bueno, el juicio de inconformidad, además de senadurías y diputaciones, también procede para la presidencia de la República. Pero como ya lo hemos platicado, cuando se trata de la presidencia de la República, ahí sí lo presento directamente ante la sala superior, porque la única sala competente para resolver asuntos relacionados con la presidencia de la República, pues es la sala superior. Entonces ahí sí presento el juicio de inconformidad, se resuelve por parte de la sala superior y se resuelve en última instancia. Es decir, lo presento en primera y última instancia. Es de los pocos medios de impugnación que nomás tienen una instancia, el juicio de inconformidad impugnando la elección presidencial. Ahí solamente hay una instancia, me voy directamente a la sala superior y la sala superior me va a resolver y pues obviamente como ya lo hemos analizado, pues las sentencias de la sala superior ya no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad. Por lo tanto, los juicios de inconformidad resueltos por la sala superior
ya no van a ser revisados por ninguna otra autoridad. Entonces ahí está el sistema, ¿no? Juicios de inconformidad a salas regionales y luego recurso de reconsideración a sala superior, y tratándose de la elección presidencial, pues juicios de inconformidad directamente ante la sala superior en única y última instancia, las dos cosas a la vez. Es la única autoridad y es la última, obviamente, instancia. Y luego, como ya habíamos tocado este tema, también hay que tenerlo muy en cuenta, este tema de los derechos humanos y sus garantías, porque como ya habíamos platicado, en México la materia electoral es especializada. Ya lo habíamos platicado, en Europa cada estado tiene su propio tribunal, su máximo tribunal, lo que se llama su tribunal constitucional. En España está el Tribunal Constitucional Español, en Alemania el Tribunal Constitucional Federal alemán, en Italia la Corte Constitucional, en Francia el Consejo Constitucional, y esos tribunales de última instancia en esos estados europeos, pues resuelven en última instancia, en primer lugar, son tribunales constitucionales porque pueden interpretar lo que dice la Constitución, es decir, protegen las normas constitucionales frente a cualquier otra norma que esté en su sistema jurídico. Cuando una norma legal es inconstitucional, pues cualquier tribunal constitucional señala, pues esta norma no aplica porque es inconstitucional y punto. O cuando una norma es contraria a un tratado internacional, también los tribunales constitucionales dicen, pues esta norma es inconvencional. O en Europa, pues nos podemos ir a los tribunales internacionales para impugnar normas de tratados internacionales, ¿no? Que son contrarias quizá a lo que dice una disposición legal. Entonces, en Europa hay tribunales constitucionales y estos tribunales constitucionales pues tienen competencia en todas las materias, también en la materia político-electoral. Acá, por ejemplo, en América, pues en Estados Unidos, en Canadá, también tienen su propio tribunal constitucional de última instancia. Pero en México tenemos un sistema híbrido y en la materia electoral es muy especializada, como ya lo habíamos platicado. En México tenemos dos tribunales constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene competencia para todas las materias, que también es un tribunal constitucional porque puede interpretar la Constitución y aplicar la Constitución frente a cualquier otra norma contraria a esta. Y el problema que tenemos en México, que no es problema, simplemente es una jurisdicción especializada, es que la Corte tiene competencia para todas las materias, como cualquier otro tribunal constitucional en el mundo, pero hay una excepción. Para la materia política electoral, la Suprema Corte no tiene competencia. Cuando se trata de asuntos políticos, entonces en México hay una competencia especializada. Y en asuntos políticos también tenemos un tribunal constitucional, un tribunal de última instancia, un tribunal que sus sentencias ya no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero entonces ahí está el tema importante a revisar. Cuando hablamos de asuntos políticos, entonces tenemos que irnos a la jurisdicción especializada y llama mucho la atención esto en el mundo porque la Suprema Corte no tiene competencia para asuntos políticos. Cuando estamos hablando de cualquier asunto político, cuando, por ejemplo, en este tema de nulidades, cuando nosotros solicitamos la nulidad de una elección, solicitamos la nulidad de un voto, solicitamos cualquier tema político, no podemos ir al Poder Judicial ordinario, no podemos ir al juzgado de distrito, no podemos ir al tribunal colegiado de circuito, tampoco podemos ir a la Suprema Corte. E insisto, esto llama mucho la atención porque en el mundo nos dicen, ay, es que en México pues tienen dos tribunales de última instancia, la Suprema Corte para todas las materias, pero para la política tienen su propio tribunal que revisa puros asuntos políticos, puros asuntos electorales.
Pues sí, en México así es. Y entonces, pues como tenemos una jurisdicción especializada en materia electoral, pues también tenemos que revisar, como ya lo vimos, creo, en las primeras sesiones, el tema de derechos humanos, para no confundirnos ante qué autoridad debemos acudir. Porque acuérdense que este primero de la Constitución nos dice que tenemos que proteger todas las autoridades, los derechos humanos de todas las personas. Pero como ya también lo revisamos, cuáles son los derechos humanos, cuáles son los fundamentales y cuáles son los políticos. Los tenemos que distinguir muy bien porque si no, pues nos podemos equivocar de autoridad. Entonces, los derechos humanos son inherentes a la persona y son universales y cualquier persona en el mundo tiene incorporados derechos humanos. Pero la segunda categoría son los fundamentales. Los derechos fundamentales son los que reconoce nuestro sistema jurídico, o sea, los que se reconocen en nuestra Constitución mexicana y en los tratados internacionales que suscribe el Ejecutivo y ratifica el Senado. Ahí están plasmados los derechos humanos reconocidos en México que tienen que proteger nuestras autoridades. Eso se llaman derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales tienen varias categorías: derechos civiles, derechos sociales, garantías individuales, a lo mejor por ahí, y también por ahí está el capítulo de los derechos políticos. Ya lo habíamos señalado, el artículo 35 nos habla de los derechos políticos que tenemos, ahí está en el 35 de la Constitución, y nos dice los derechos políticos que tenemos las mexicanas y los mexicanos son votar, ser votado, asociarse y afiliarse libremente en asuntos políticos. Pero luego vimos el tema, acuérdense de que si a mí se me vulnera la libertad de expresión, ¿a dónde voy? ¿Al Poder Judicial Ordinario o al Tribunal Electoral? Porque el Tribunal Electoral debe ir para asuntos políticos, pero la Constitución no dice que la libertad de expresión esté en el catálogo de derechos políticos, porque el catálogo de derechos políticos habla votar, ser votado, asociarse y afiliarse. No habla libertad de expresión, pero ahí está la libertad de expresión. Y entonces, por ejemplo, si a mí en lo particular me vulneran mi derecho humano de la libertad de expresión, y la Constitución dice que se le debe dar la protección más amplia, pues voy a acudir a una autoridad que me lo proteja, ¿no? Aquí dice Obed que hay que ir al juzgado de distrito. Pero a ver, en unos casos hay que ir al juzgado de distrito, como muy bien lo señala Obed, pero en otros no. Porque, por ejemplo, si soy candidato, estoy en una campaña, de repente hago pronunciamientos en la campaña y de repente pues, se presenta una queja y me sancionan y me dices, esos pronunciamientos que hiciste no los puedes hacer. O más fácil, antes de que inicie la campaña, me pronuncio y digo, quiero ser candidato a diputado federal. Y entonces me dicen, son actos anticipados de campaña. Por lo tanto, te vamos a sancionar. Me sanciona la autoridad y entonces yo voy y me defiendo y digo, es que se está vulnerando mi derecho de la libertad de expresión. Entonces también, como muy bien señaló, estos casos son casos políticos. Y como son casos políticos, la competencia le corresponde al Tribunal Electoral. Entonces el Tribunal Electoral ha señalado ya desde hace algunos años, ha dicho, bueno, cuando la libertad de expresión tenga relación con la materia política, por lo tanto, vamos a entender que la libertad de expresión es un derecho político y la autoridad competente es el Tribunal Electoral. Cuando la libertad de expresión no tenga ninguna relación con la materia política, entonces sí acudimos, por ejemplo, al juzgado de distrito, al Poder Judicial Ordinario. Entonces hay que hacer estas distinciones. Ojo, no solamente el derecho a votar y ser votado y asociarse son derechos políticos. La libertad de expresión se puede convertir en un derecho político. El derecho a la información se puede convertir en un derecho político. El derecho, cualquier derecho, se puede convertir en un derecho político. Aquí nos dice José,
pues como a los candidatos que están haciendo precampañas, ¿no? Precandidatos, o como les dice el presidente, las cocholatas, ¿no? Pues dicen muchos que ya están haciendo precampañas, ya están llegando esos casos a, en este caso, la sala especializada del Tribunal Electoral. Acuérdense que ahorita lo vamos a ver, tenemos 5 salas regionales en el tribunal, pero con la reforma de 2014 se creó una nueva sala regional que se llama sala especializada. Esta nueva sala regional, que se llama sala especializada, tiene competencia para ver todos los temas relacionados con radio y televisión, y entre otros casos revisa esa sala especializada los temas que toca el compañero, ¿no? Actos anticipados de campaña. Entonces ya en este momento, como dice muy bien el compañero, están llegando ya varios casos al tribunal relacionados con actos anticipados de campaña por estas personas que de alguna forma se entiende, ¿no?, que quieren ser candidatos a la presidencia de la República porque así lo han expresado, ¿no? Aquí nos dice Obed, a ver, por ahí se me fue, pero aquí nos dice Obed, también déjenme verlo, aquí nos dice Obed, ya se pronunció el tribunal que no fueron actos anticipados de campaña los realizados por Claudio y Marcelo. Va a depender de qué acciones que hagan en dichos actos, ¿no? Sí, ya se ha pronunciado en algunos casos, pero siguen llegando otras demandas, otros casos, porque si ustedes ven, pues siguen, ¿no? Ahí convocando a reuniones, convocando a mítines, convocando a determinados temas, sábados y domingos. Entonces, lo que ha dicho la sala es que se tienen que matizar estos temas cuando se hable del voto, cuando se hable de campañas, cuando se hable de candidaturas, pues de alguna forma se entiende como actos anticipados de campaña. Pero cuando no se hagan pronunciamientos sobre candidaturas, sobre votos, sobre campañas, lo que sea, pues tampoco podemos restringir a las personas que se reúnan para que revisen algunos otros temas. Es una línea muy delgada entre, como les decía, hasta dónde llega la libertad de expresión de esas personas y hasta dónde ya se puede entender como actos anticipados de campaña. Y en el sistema electoral, el problema es que si son actos anticipados de campaña, se puede vulnerar una vez que inicia el proceso electoral la equidad en la contienda, porque tú empezaste a promocionarte 2 años antes de la elección y otras personas empezaron a hacer campaña pues cuando inició el proceso electoral. Esa es en realidad la finalidad del sistema electoral. Sin embargo, pues ha sido muy cuestionado y también se tendrían que revisar estos temas en la reforma electoral porque tenemos un sistema sobreregulado. Realmente la libertad de expresión se tiene que fortalecer. En México hay unas restricciones muy importantes a la libertad de expresión relacionada con la materia político-electoral que se tendrá que revisar, porque bueno, todas estas personas han llegado al tribunal y le han dicho al tribunal, tienes que proteger mi derecho de libertad de expresión y tienes que proteger el derecho a la información que tiene toda la ciudadanía. Y si yo voy un sábado en la tarde y me reúno en alguna entidad federativa, pero no hago pronunciamientos sobre candidaturas, no hago pronunciamientos sobre elecciones, sobre votos, etcétera, pues no me puedes impedir o no me puedes sancionar tribunal por esas reuniones que estoy haciendo como ciudadano o como militante de un partido político. Sin embargo, les digo, está sobreregulado el sistema en México, las legislaciones pues no dejan pronunciarnos tampoco a los ciudadanos y a las ciudadanas. Si nosotros mañana vamos a la televisión y contratamos una propaganda política y hablamos a favor o en contra de alguna persona que estimamos que puede ser candidata o candidata, pues también nos van a sancionar como ciudadanos, porque la Constitución dice que nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión, solamente el INE es el único autorizado para ordenarle a las televisoras qué propaganda política se tiene que transmitir. Pero en el mundo nos dicen, oigan, pues, ¿qué pasa con la libertad de expresión de las personas? Que cualquier persona se pronuncie y punto. Entonces, les digo, se debe de revisar este sistema porque sí está sobre regulado atendiendo a radio y televisión.
Y luego, en radio y televisión estamos sobreregulados, pero en redes sociales no hay nada de regulación. Olvídense de sobreregulados. En redes sociales no está señalado el tema de redes sociales ni en la Constitución ni en la ley. Entonces, imagínense si no urge una reforma donde de alguna forma se matice el tema de redes sociales y se diga qué se puede regular en redes sociales y qué no en la materia político-electoral. Pero bueno, en esencia lo que les quería decir con este artículo primero de la Constitución es que la libertad de expresión puede convertirse en un derecho político. El derecho a la información puede convertirse en un derecho político. El derecho de petición, es decir, cualquier derecho civil en una de esas puede convertirse en un derecho político si está relacionado con la materia política. Y entonces, cuando se convierte en un derecho político, la autoridad competente en México será el Tribunal Electoral y no la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso siempre hay que tener clara la distinción. Bueno, aquí estamos hablando de libertad de expresión, muy bien, pero ¿tiene relación con la materia política o no? Por ejemplo, estos casos que comento, Beth, bueno, sí tienen relación con la materia política, entonces son casos que tienen que llegar al tribunal y que tiene que resolver el tribunal. No son casos que van a llegar al Poder Judicial ordinario, porque además, pues si no, el Poder Judicial nos va a decir, ¿sabes qué? Se desecha tu demanda porque no tiene, es un asunto político electoral y yo como juzgado de distrito no tengo competencia en asuntos políticos. Sí, adelante, Andrés, te escuchamos. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Una pregunta en cuanto al tema de libertad de expresión. Si bien es cierto que no está pues, regulado, ¿no? Sobre todo por la Constitución, ahorita en los últimos días, inclusive en los últimos meses, sí ha llamado mucho la atención de que la sala especializada, prácticamente su criterio es que ellos ya regularon la libertad de expresión en cuanto a redes sociales. Es decir, ahí tenemos ahorita el caso de una senadora, me parece que es Antares Vázquez, que una compañera pues del Senado la acusa de violencia política y la sala especializada le da la razón que efectivamente incurrió en en violencia política en razón de género y se le obliga ahí a tuitear durante 30 días una fracción de la sentencia. El 24 de agosto la sala superior se pronunció que no era violencia política de género. En estos días también hay un periodista, una diputada que ni siquiera la mencionan en nombre en un tweet, se va y presenta una queja de violencia política y la sala especializada dice, sí, es violencia política. ¿Y cuál fue el tweet? Decía que la Secretaría de Cultura tiene la obligación de que la población lea. Ese es el tweet. Y según la sala especializada, dice que eso es violencia política en razón de género. Y va más allá. Aparte de la sentencia, dice que los van a registrar en el padrón pues ahora sí que de violadores o transgresores razón de género. ¿Y esto qué implica para todos los que nos dedicamos a la política? Que si alguna mujer por cualquier situación va y presenta una queja ante la sala superior, perdón, ante la sala especializada en razón de género, por un Twitter, por una publicación de Facebook, etcétera, a mí hasta me puedan quitar mis derechos político-electorales porque me registran en el padrón de agresores hacia la mujer. No sé si realmente la sala superior, el tribunal en general, ya tenga criterios de qué es una violencia política en contra de las mujeres en cuestión de redes sociales o es a criterio de la sala especializada. Sería todo. Gracias. No, muchas gracias a ti, Andrés, por tu participación. Miren, estos son temas muy interesantes que apenas están llegando a la sala especializada, apenas están emitiendo nuevos criterios y aquí hay varios temas que revisar. En primer lugar, bueno, la sala superior ya, eso sí, desde hace algunos años ha señalado que no se pueden regular las redes sociales, que deben ser espontáneas.
Pero también ha señalado que cuando hay dinero de por medio en las redes sociales, cuando se paga por alguna información, ahí sí se podría sancionar porque de alguna forma estaría afectando la equidad en la contienda porque hay dinero de por medio en las redes sociales para promocionar determinada propaganda o determinada candidatura. El problema, como hemos visto, es que las redes sociales no están reguladas ni en la Constitución ni en la ley. Entonces hay que esperar los criterios del Tribunal Electoral. Aquí, como muy bien dice Andrés, la sala especializada está actualmente emitiendo una serie de criterios, pero ojo, acuérdense, ahí si tienen tiempo después, pues ojalá se puedan inscribir también al diplomado del procedimiento especial sancionador, donde se ven todos estos casos. En ese diplomado se ven todo tema de radio, todos los temas de televisión, todos los temas de redes sociales y los últimos criterios del tribunal. Pero bueno, acuérdense que la sala especializada es la primera instancia. La sala especializada está integrada por magistradas y magistrados, pero son tres. Contra las sentencias de las salas especializada, y esto que nos está diciendo Andrés, nos podemos ir a la sala superior. En la sala superior ya tenemos una integración de 7 magistradas y magistrados. Entonces, las sentencias definitivas y los criterios definitivos son los que marque la sala superior. Y sí, les digo, constantemente la sala superior pues revisa sentencias de la sala especializada. En algunos casos las confirma y en otros casos las revoca. Seguramente a finales de este año o quizá el próximo año van a ver que ya va a empezar a emitir jurisprudencia relacionada con estos temas la sala superior. Entonces, al emitir jurisprudencia a la sala superior, será obligatoria esa jurisprudencia para la sala especializada. Pero como dice Andrés, son casos que apenas están llegando, donde vamos a encontrarnos con esta discusión en todos estos casos. ¿Hasta dónde se limita la libertad de expresión y el derecho a la información? Y hasta dónde se tiene que potencializar. Y este primero de la Constitución nos dice, hay que potencializar la libertad de expresión. Pero claro, acuérdense, todos los derechos humanos son limitados, todos tienen límite. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los límites de los derechos humanos, pues que se afecte, en su caso, otro derecho humano. Entonces tenemos que limitarlo. Pero ahora aquí la libertad de expresión hay que ver hasta dónde llega. Y como dice Andrés, hay que ver si ese pronunciamiento en el ejercicio de la libertad de expresión podría entenderse como esos temas que señala por violencia política o no. Pero ojo, no podemos centrarnos directamente a lo que diga la sala especializada porque esas sentencias se pueden impugnar ante la sala superior. Entonces hay que revisar qué dijo en última instancia la sala superior, porque ese es el criterio que va a prevalecer y ese es el criterio que después se puede convertir en jurisprudencia y obligatorio. El que diga la sala superior, si la sala superior confirma la sentencia de la sala especializada, pues ya quedó como un criterio ahí fijo, pero en muchos casos la sala superior revoca la sentencia del tribunal y de la sala especializada y habrá que ver el último criterio que es el de la sala superior. También, como dice muy bien Andrés, pues hay un padrón que tiene el INE de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Y las sanciones pueden ser, pues, que no pueda participar en una próxima elección. Y ojo, también se está revisando el tema, pero todavía no tenemos, por ejemplo, una jurisprudencia. Quizá en un futuro, cuando lleguen más asuntos, se pueda ahí emitir una jurisprudencia del tema también muy interesante del modo honesto de vivir. Por ejemplo, yo te sanciono por actos anticipados de campaña y te digo, ya no puedes hacer esto porque son actos anticipados de campaña. Estoy hablando de la sala superior, ¿no? Si hablara de la sala especializada, pues tendríamos que esperar si confirma ese criterio la sala superior o no. Y no es que no tengan validez las sentencias de la sala especializada, sí, se tiene que acatar y si no vamos a la sala superior, pues lo que diga la sala especializada será la última autoridad y será definitivo solo que impugnemos la sentencia de la sala superior, de la sala especializada, perdón.
Pero si nos vamos a la sala superior, como ya lo hemos platicado en este diplomado, la última palabra siempre la tendrá la sala superior, porque como lo dice su nombre, es el órgano de mayor jerarquía, es el órgano superior de la materia electoral, y así lo dice la Constitución. Entonces siempre hay que ser precavidos, prudentes, y una vez que resuelva la sala especializada, hay que esperar si el asunto llega a la sala superior, y hay que esperar el criterio de la sala superior, que es el que va a prevalecer. Entonces, bueno, si siguen llegando casos a la sala superior, van a ver que van a empezar a emitirse criterios muy importantes, sobre todo este tema de modo honesto de vivir. Y les voy a decir cuál es la importancia de este tema del modo honesto de vivir. A ver, yo me sanciono. Estoy hablando por un supuesto, ¿eh? No estoy hablando de lo que ha sucedido, sino un supuesto que podría suceder. Me sancionan por actos anticipados de campaña. Y me dice la sala superior, esto no se puede hacer. Y luego en 15 días, otra queja y me vuelven a sancionar por actos anticipados de campaña. Y entonces me dice la sala superior o la especializada, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora la sanción es doble, porque ya te habíamos dicho que esto no se puede hacer y que son actos anticipados de campaña. Bueno, doble sanción. Primero fueron, es un supuesto también, ¿eh? 10,000 pesos, ahora son 20,000. Pasa un mes, otro acto anticipado de campaña. Tercero, llega el asunto hasta la sala superior, imagínense, ¿qué me va a decir la sala superior? ¿Sabes qué? Es la tercera vez, ya no son 20,000, ahora son 50,000 o 60,000 de sanción. Puede ser que esto suceda el año que entra o puede ser que no, no sé, ¿no? Depende el comportamiento de todas las autoridades y de los que participan o los que pretenden participar en los próximos procesos electorales. Y a ver, la cuarta vez, la quinta vez que llegan al tribunal por actos anticipados de campaña, la sexta, la séptima. Imagínense que llegaran así exagerado, 10 veces lleguen quejas a la misma persona por actos anticipados de campaña. Y las 10 veces se configure el acto anticipado de campaña. ¿Qué podría decir la sala superior en la 10ª vez? ¿Sabes qué? Como ya vulneraste, ya afectaste, ya no acataste lo que dice la ley 10 veces, pues ahora la sanción va a ser que ya no tienes un modo honesto de vivir. Porque una persona que constantemente por el mismo motivo violenta la ley, pues a lo mejor no les digo que ya sea cierto que, o que ya está ahí regulado, pero a lo mejor podría darse el caso que algún tribunal electoral pues dijera, ¿sabes qué? Ya no tiene modo honesto de vivir esta persona, porque constantemente está afectando la ley, está violentando la ley, ya lo sancionamos y ya lo sancionamos y no entiende quizá, ¿no? Entonces ya la sanción más amplia va a ser que ya no tengo modo honesto de vivir. O como dijo Andrés, a lo mejor la sanción es que esté en este padrón, ¿no? De personas que violentaron políticamente a las mujeres y entonces que la sanción por estar en ese padrón sea no participar en la próxima elección. Entonces, si no se trata de esos temas de violencia política hacia las mujeres, sino temas, por ejemplo, de actos anticipados de campaña, podríamos, ojo, les digo, podríamos llegar a un tema de un modo honesto de vivir. No se tiene. Y uno dice, bueno, pues a lo mejor me dicen que no tengo un modo honesto de vivir. Y luego, pues luego hay legislaciones que dicen que para registrarte a una candidatura, entre otros requisitos, está el de modo honesto de vivir. Y entonces, ¿qué podría pasar? Que esa persona no se pueda registrar en alguna candidatura en el futuro porque no tiene un modo honesto de vivir. Digo, no hemos llegado a esos casos. Al contrario, como dijo por ahí algún compañero, pues la sala superior ha señalado en algunos casos que ya han llegado que no se entiende como actos anticipados de campaña, porque no se están pronunciando sobre una elección, no se están pronunciando sobre un voto, no están convocando a la ciudadanía para que vote o para que favorezca algún partido político o alguna candidatura.
Y eso sí lo ha señalado muy claramente la Sala Superior. Cuando no se hable de votos, cuando no se hable de elecciones, cuando no se hable de candidaturas, cuando no se hable del próximo proceso electoral, pues no tiene que relacionarse entonces el tema de actos anticipados de campaña. Porque también les digo que dice la Constitución, derecho de asociación política, ¿no? Es un derecho humano, es un derecho político, o también, pues, ¿qué dice la Constitución? Libertad de expresión para todas las personas, derecho a la información, porque les digo, sí les llama muchísimo la atención en otros países en el mundo que tengamos nosotros esta sobreregulación en materia electoral. A ellos les llama muchísimo la atención que una persona común durante una campaña no pueda contratar propaganda política en radio y televisión. De veras, en otros países dicen, pero ¿por qué no? O también les llama muchísimo la atención que una persona no pueda pronunciarse, por ejemplo, en este momento y diga, quiero ser candidato a la gobernatura en un año. Porque ¿qué pasaría aquí en México si una persona dice, quiero ser candidato a una gobernatura del estado que ustedes quieran? Pues se entendería que son actos anticipados de campaña y se le podría sancionar. Y entonces nos dicen en Alemania, pero ¿cómo creen que ustedes hacen eso? Nos dicen en España, pero no, pues que la gente se pronuncie. Si alguien quiere ser candidato, pues que lo diga abiertamente, ¿cuál es el problema? No, pues en México sí hay un problema y en México se puede hasta sancionar. Pero entonces nos preguntan, por ejemplo, los españoles o los alemanes, o luego cuando tenemos visitantes extranjeros aquí en los procesos electorales, nos preguntan, oigan, ¿por qué restringen? ¿No? La libertad de expresión de las personas, pues que se pronuncien. Ya vendrá la etapa donde se registre o no. Y luego un tema también, ¿no? Que se podrá ver, lo podrán ver en ese diplomado cuando tengan tiempo y puedan inscribirse. Pues un tema muy importante es, a ver, uno dice, es acto anticipado de campaña. Bueno, se está adelantando. Bueno, y lo vamos a sancionar. ¿Y qué tal que cuando empiece el proceso electoral su partido político no lo registra? Ya no fue candidato. Y ya lo sancionamos a lo mejor y resulta que ni candidato fue, ni precandidato fue tampoco. Y ya no lo dejamos pronunciarse, ya le limitamos su libertad de expresión, ya limitamos el derecho a la información de todas las personas en el país porque no quedaron informadas, porque no se pudo pronunciar esa persona y resulta que esa persona nunca fue candidata. Eso también nos dice en el mundo, oye, pero ¿y tú cómo sabes que va a ser el candidato? Porque son actos anticipados de campaña. Si a lo mejor esta persona nunca hace campaña, ni precampaña, ni su partido lo registra, ni tampoco se va de candidato independiente, absolutamente nada. Entonces, ojo, yo les voy a dar mi punto de vista. Desde mi punto de vista, lo que se tiene que restringir siempre, ojo, es los recursos públicos. Ahí sí tenemos que poner atención. Los recursos públicos, eso sí hay que estar muy pendientes, independientemente de las expresiones que yo haga, de lo que yo me quiera pronunciar, si a lo mejor quiero ser gobernador o presidente municipal, o luego soy senador, o si soy senador, a lo mejor luego quiero ser diputado, muy bien, pero no puedes utilizar recursos públicos si eres un servidor público cuando no tenga que ver ese asunto con tus funciones como servidor público. Entonces, si soy presidente municipal, pues a lo mejor me reúno el domingo donde ustedes quieran y hago un meeting y platico con las personas y no hablo del voto ni de la próxima elección, pero a lo mejor piensa la gente, no, esta persona quiere reelegirse como presidente municipal, aunque no lo diga directamente. Bueno, está muy bien y que se pronuncie todo lo que ustedes quieran, pero que no esté utilizando recursos públicos. Eso sí es muy importante. Ah, estás domingo ahí en una reunión, muy bien, protegemos tu derecho de libertad de expresión, el derecho a la información, reúnete el domingo con quien tú quieras, pero no utilices recursos públicos. Por eso también el tribunal lo ha señalado muy claramente. Si hay una reunión el lunes, híjole, pues ¿cómo le vamos a hacer para que en esa reunión no existan recursos públicos si hay funcionarios o servidores públicos en esa reunión? El lunes a las 12 del día, pues imagínense que esté ahí
el presidente municipal con varios funcionarios del municipio. Son recursos públicos, porque todos esos funcionarios del municipio pues tienen que estar en el municipio, ahí en el ayuntamiento trabajando, no en un mitin el lunes. Entonces yo, desde mi punto de vista, deberíamos de tener una reforma electoral y cuidar no tanto el tema de los pronunciamientos. Realmente el tema que se tiene que cuidar mucho es el de los recursos públicos. Entonces ahorita, como han dicho ya varios compañeros en el chat, pues algunos decimos, estos son actos anticipados de campaña, pero bueno, el tribunal en los asuntos que han llegado van a seguir llegando. Y les digo, no todos los asuntos son los mismos. Hay que ver cada caso concreto. Algunos llegaron a la sala superior y como ya los señalaron los compañeros ahí en el chat, pues el tribunal, la sala superior ha señalado que como no hay pronunciamiento del voto, pues no se entienden como actos anticipados de campaña. En otros casos sí ha dicho que sí. Les digo, no podemos decir en todos los casos dijo que no, en todos los que sí. Y en los que lleguen va a decir que no o va a decir que sí. Cada caso es particular. Les digo, simple y sencillamente, es muy distinto reunirse un lunes que un domingo. Aunque pase lo mismo, sea el mismo meeting, se digan las mismas cosas, se hagan los mismos pronunciamientos, simple y sencillamente no es lo mismo el domingo que el lunes, porque si es en domingo, quizá no haya recursos públicos, y si es en lunes, quizás sí encontremos ahí recursos públicos. Por eso, en atención a esos criterios, pues ustedes van a ver que esas reuniones, pues quizás se sigan realizando, pero no van a ser ni un lunes ni un martes, van a ver que van a ser o el sábado en la tarde o el domingo, porque el Tribunal Electoral ya ha dicho que, bueno, debe ser en días y horas inhábiles. Y habrá que ver cuáles son los pronunciamientos, cómo se van desarrollando esos pronunciamientos, quiénes son las personas que acuden, etcétera. Pero les digo, ¿cómo está el sistema? De repente me dicen, te voy a sancionar por actos anticipados de campaña. ¿Y cómo sabes que es un acto anticipado de campaña? Ya para ahí empezamos. ¿Cómo sabes que es un acto anticipado de campaña? ¿Cómo sabes que yo voy a ser el candidato? ¿Qué tal si no soy el candidato? ¿Qué tal si hasta cambio de partido? ¿Y qué tal si el nuevo partido no me registra? ¿O qué tal si de repente digo, no, pues yo no voy a competir? Y ya me sancionaron por un acto anticipado de campaña. Hay que tener mucho cuidado con esos temas y hay que revisar cada caso en particular, pero sí, como dice muy bien Andrés, hay que estar pendientes de qué dice la sala especializada, pero también hay que estar pendientes de qué va diciendo la sala superior y finalmente, pues lo que va a prevalecer es el criterio de la sala superior y seguramente por ahí tendremos en el futuro, van a haber diversas jurisprudencias que hablen al respecto porque, ojo, también las sanciones pueden restringir otro derecho constitucional muy importante, que es el derecho a ser votado. O sea, el derecho a ser candidata o a ser candidato es un derecho humano constitucional. Entonces no se puede restringir así nada más porque va a venir esa persona y le va a decir al tribunal, oye, los tratados internacionales y la Constitución en este artículo primero dice que el derecho a votar es un derecho constitucional y que tu tribunal, al ser un tribunal constitucional, debes protegerme ese derecho que está en la Constitución. Y sabes que tribunal también es un derecho que está en los tratados internacionales y que debes de protegerlo. Entonces, pues van a llegar así los casos. Y el tribunal va a decir, bueno, es que el derecho a ser candidata o ser candidato, pues es un derecho humano, un derecho fundamental, es un derecho que está en la Constitución que yo debo de proteger. Y vean cómo nos dice la Constitución. En caso de que encontremos ahí alguna duda sobre proteger el derecho humano o no protegerlo, se debe dar la protección más amplia. Vean, así lo dice las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados. Es decir, hay que revisar qué dice la Constitución y qué dicen los tratados. De la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿A qué me refiero con esto? Pues la Constitución dice la protección más amplia y la Constitución dice aplica la Constitución y los tratados internacionales. A ver, entonces yo nada más les dejo ahí un caso, ¿no? Ahí para la reflexión. Si la ley dice es acto anticipado de campaña, pero la Constitución dice
debes de proteger el derecho humano de la forma más amplia, pues cualquier tribunal, no solo el electoral, ¿qué haría cualquier tribunal? Pues aplicar la Constitución y darle la protección más amplia y no aplicar la ley que está restringiendo el derecho humano. Entonces, cuando ustedes se encuentren por ahí contradicciones en la ley frente a la Constitución, pues ojo, ¿no? Siempre va a ganar la Constitución. Cuando encuentren contradicciones en la ley frente a los tratados internacionales, siempre van a ganar los tratados internacionales porque así lo dice y no nos va a costar mucho trabajo porque es el primero de la, así lo dice el artículo primero de la Constitución, protección más amplia. Todas las normas se tienen que interpretar conforme a la Constitución y conforme a los tratados. Por eso el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, porque si el tribunal encuentra una norma contraria a la Constitución o una norma contraria a los tratados, inaplica esa norma por inconstitucional o inaplica esa norma por inconvencional. Entonces también, como dice Andrés, hay que ver dónde dice que es un acto anticipado de campaña. Si lo dice un reglamento, pues puede ser inconstitucional. Si lo dice un acuerdo, puede ser inconstitucional. Si lo dice un reglamento, un lineamiento del INE, puede ser inconstitucional. Pero ojo, si lo dice la ley, puede ser inconstitucional. Entonces hay que empezar con la Constitución. Y ojo, ya se las pongo más complicada, pero ni modo. Si hay contradicciones en la Constitución, que sí las hay, ¿qué aplicamos? ¿Qué norma constitucional de las dos aplicamos? Como dice Obed, ¿no? Vamos a aplicar la norma pro persona, la norma que proteja el derecho humano y no vamos a aplicar la norma que no protege el derecho humano. Entonces, si por ahí hay una norma constitucional contraria a otra norma, pues vamos a aplicar la norma que nos dice el primero, ¿no? La que proteja el derecho humano hasta donde nos alcance. Hay casos donde no nos alcanza y entonces puede decirse que son actos anticipados de campaña. Hay casos donde sí alcanza para proteger el derecho a ser votado. Pero es particular, ¿eh? No me digan, así se resuelven los asuntos, porque ese es un error, ¿no? Y más en materia electoral. En materia electoral, cada caso es particular, cada caso es diferente. Luego le dicen al tribunal, a algunos medios de comunicación, oye, es que aquí sancionaste a este candidato y no sancionaste al otro. Pues hay que ver las pruebas del expediente, ¿no? Si uno es abogado o abogado, sabe que los asuntos se resuelven con las pruebas que están en el expediente. Entonces nosotros le decimos, por ejemplo, al medio de comunicación, oye, pero ya revisaste las pruebas que se ofrecieron en un asunto y ya revisaste las pruebas que se ofrecieron en otro asunto, ¿no? O a lo mejor se desechó un asunto, oye, pero aquí, ¿por qué no lo sancionaste? Ah, porque este presentó su demanda fuera del plazo. ¿Y por qué el otro sí se sancionó? Ah, porque el que impugnó presentó su demanda dentro del plazo, así de sencillo. En un asunto se sancionó y en otro no, porque en un asunto se admitió la demanda dentro del plazo, en otro asunto se presentó la demanda fuera del plazo y no se admitió. Así de sencillo, entonces no se va a resolver igual. En uno llegaron con unos agravios y en otro llegaron con otros agravios distintos. En un asunto presentaron unas pruebas y en otro asunto otras pruebas. Entonces la sentencia no puede ser igual, pero bueno, son temas que si no analiza uno a fondo la sentencia, pues no se da cuenta estrictamente por qué tenemos pues sentencias diferentes en un caso que aparentemente parece que es el mismo. Pero todo esto se tiene que revisar. Insisto, ¿no? Si entran al diplomado de procedimiento especial sancionador, se ven todos estos temas, se ve la reforma de 2007 que fue muy importante en radio y televisión, y luego se ve la reforma de 2014 que fue una reforma que inclusive pues creó una nueva sala que es la sala especializada. Antes de tener la sala especializada en el tribunal, ¿saben quién resolvía en primera instancia todos estos temas? El INE. Y ya contra la resolución del INE nos íbamos al tribunal. Pero el primero que decía si eran actos anticipados de campaña o no era el INE. Y contra la sentencia del INE nos íbamos al tribunal. Ahora el INE es el que hace toda la investigación, ya que tiene toda la investigación, que recaba todas las pruebas del INE, manda el expediente a la sala especializada. Y ya la sala especializada en primera instancia decide si se sanciona o no, y esa sentencia de la sala especializada
la revisa posteriormente la sala superior, ¿no? Y también hay un tema muy importante ahí de las medidas cautelares. Esas también son muy importantes. Acuérdense que cuando se presenta una queja, el INE tiene facultades para decir si dictan medidas cautelares o no. ¿Qué quiere decir medidas cautelares? Dar de baja inmediatamente esa propaganda política, porque se va a analizar si está prohibida o no. Pero en lo que se analiza si está prohibida, se da de baja en el radio o se da de baja en la televisión o también se puede dar de baja en redes sociales inmediatamente porque el INE monitorea todo lo que aparece en radio, en televisión y el INE también tiene convenio con las redes sociales para en un momento dado cualquier red social le avise al INE sobre alguna propaganda ahí que se estima prohibida. Si el INE la advierte, la puede dar de baja y posteriormente, en su caso, decidir si se sanciona o no. Aquí nos pregunta, así como dice Obed, el principio por persona, ese es fundamental y siempre hay que tratar de proteger los derechos humanos de todas las personas y no se les olvide, un derecho humano es la libertad de expresión, otro derecho humano es el derecho a la información. También nos dice Andrés, el juicio de inconformidad se presenta ante el Consejo del INE o a la sala superior. Aquí ahorita lo vamos a ver, Andrés, el juicio de inconformidad. Si vamos a impugnar diputaciones federales, se presenta ante el distrito respectivo. Por ejemplo, hay una elección de diputados federales en el distrito 1 de Aguascalientes. Cuando termina esa elección, en el Distrito 1 de Aguascalientes, el Distrito 1 de Aguascalientes del INE va a decir es válida la elección y el candidato ganador es este. O sea, el Distrito 1 de Aguascalientes va a contar todos los votos de todas las casillas y va a emitir un resultado y el Consejo 1 de Aguascalientes va a decir, aquí en el distrito el candidato ganador es este, la fórmula ganadora es esta y es válida la elección. Así nos van a decir en el Distrito 1 de Aguascalientes en diputaciones federales. Cuando se dice que es válida esa elección de diputaciones federales, en ese momento el partido que quedó en segundo lugar, si no está de acuerdo con el resultado, va a impugnar esa resolución del INE en el Distrito 1. Y entonces va a presentar un juicio de inconformidad ahí en el Distrito 1 donde va a decir, ¿sabes qué? Te equivocaste, Distrito 1, y la elección se tiene que anular porque pasaron todas estas irregularidades. Se recibe la demanda, ojo, en el Consejo Distrital 1, ahí en el Consejo Distrital 1 se publica esa demanda durante 72 horas. ¿Para qué se publica esa demanda? Para que si hay terceros interesados, acudan ahí a presentar su escrito como tercero interesado durante 72 horas. Pasan las 72 horas y en las siguientes 24 horas integra el expediente ese Consejo Distrital 1. ¿Qué quiere decir integrar el expediente? Pues se pone en el expediente la demanda que se presentó, el juicio de inconformidad. Se agrega al expediente el escrito del tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? Pues el que ganó la elección. Va también en un escrito de tercero interesado, lo que le va a decir el tercero interesado al tribunal es, ¿sabes qué? Tribunal, está mal la demanda, no anules la elección. ¿Por qué es tercero interesado? Pues porque ganó la elección y no le conviene que se anule. Entonces va a presentar un escrito también a ese Consejo Distrital 1 en Aguascalientes y le va a decir al tribunal, no anules la elección. Entonces el expediente se integra con la demanda, con el escrito del tercero interesado. También se integra con el informe circunstanciado de ese Consejo Distrital. Ese Consejo Distrital también va a presentar un informe y le va a decir al tribunal, oye tribunal, no se debe de anular la elección. No tiene razón quien presentó la demanda. Por esto y por esto. Entonces también ese informe del INE se va a incorporar en el expediente. Entonces ya llevamos demanda, escrito del tercero interesado, llevamos escrito no de la autoridad responsable, es decir, del propio distrito, donde está defendiendo el distrito su resolución. En un informe circunstanciado está diciendo que efectivamente la elección debe ser válida y la fórmula ganadora es esta.
Bueno, ya que se integró el expediente, con las pruebas que ofrecieron todas las partes, etcétera, pues ya pasaron las 72 horas, ya comparecieron al tercero interesado. Durante las siguientes 24 horas, ese expediente se tiene que mandar, como dice muy bien Obed, a la sala regional, ya del Tribunal Electoral. Y entonces la sala regional del Tribunal Electoral va a resolver ese juicio de inconformidad, que es la demanda. La demanda se llama juicio de inconformidad porque se va a instruir un juicio de inconformidad. Y entonces, bueno, ya que llega esa demanda al tribunal, llegará a una sala regional, ahorita vamos a ver a cuál, y esa sala regional va a resolver si se anula o no la elección y va a emitir una sentencia. Contra esa sentencia de la sala regional, todavía nos podemos ir a la sala superior y decirle, está mal la sentencia de la sala regional. ¿Quién le puede decir eso? Pues el que ganó la elección, si es que la sala regional anuló la elección. Entonces yo, como tercero interesado, ahora sí me voy como el actor y le digo a la sala superior, oye, pues la sala regional anuló la elección y ¿sabes qué? Sala superior está mal. O al revés, si la sala regional no anula la elección, entonces quien presentó la demanda ante la sala regional puede presentar otra demanda ante la sala superior y decirle a la sala superior, oye, se equivocó el INE y luego también se equivocó la sala regional porque la elección se tiene que anular y no la anularon ni el INE ni la sala regional. Y entonces ya la sala superior decidirá en última instancia si se anula o no la elección. Les digo, acuérdense, la materia electoral es todo como un embudo, todo finalmente llega a la sala superior. Cualquier elección de senaduría puede llegar a la sala superior. Cualquier elección de diputaciones federales puede llegar a la sala superior. De presidencia puede llegar a la sala superior. De gobernatura llega a la sala superior. De ayuntamientos puede llegar a la sala superior. Y de diputaciones locales también puede llegar a la sala superior. Entonces nada más se las dejo ahí de tarea, pero imagínense cuántos asuntos pueden llegar a la sala superior en el 2024. Si va a haber elecciones en 30 entidades federativas, de las 32, va a haber en 30 hasta ahorita, ¿eh? Más diputaciones, más senadurías, más presidencia. ¿Por qué digo hasta ahorita? Porque si en las elecciones de Coahuila o del Estado de México se anulara alguna elección, pues también se tendría que realizar esa elección extraordinaria en el 2024. Entonces, ojo, todo eso finalmente podría llegar hasta la sala superior. Acuérdense, cuando se impugnó la elección presidencial en el 2006, llegaron más de 350 demandas, más de 300 juicios de inconformidad solamente de la elección presidencial. Cuando se impugnó la elección presidencial en el 2012, llegaron también más de 300 juicios de inconformidad solamente relacionados con la elección presidencial. Ahora, en 2018, ¿saben cuántos llegaron? Pues ninguno. Nadie impugnó la elección presidencial, como ya lo hemos platicado en el 2018. Entonces, vean cómo varía. En una elección llegan 350 asuntos, en otra elección no llega ninguno. ¿De qué depende todo? Ya lo hemos platicado también. Todo depende de los resultados. Y ojo, si el resultado es cerrado, ya prácticamente parece que en México lo hacemos en automático. Si el resultado es cerrado, se impugna la elección. Ya en automático. Pero si el resultado no es cerrado, ya hay muchos casos donde ya no se impugna la elección. Y un ejemplo muy claro fue, pues, el de la presidencia de la República en el 2018. El resultado, como no fue nada cerrado, al contrario, fue muy amplia la ventaja del primer lugar frente a las demás candidaturas, pues nadie impugnó la elección. Porque poco a poco, si no crean, los partidos políticos están muy, pero muy pendientes de todas las sentencias de la Sala Superior. Y entonces los partidos políticos ya advirtieron y ya saben, oye, si el resultado no es muy cerrado, va a estar casi en chino que se anule la elección. Pero si me ganaron por un punto, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, pues es un resultado cerrado y entonces ahí sí puede ser que se anule la elección. Porque si revisamos las últimas elecciones que ha anulado el Tribunal Electoral, les digo, es tema de números, no es tema de opiniones o de discusiones.
Simple tema de números. Si revisamos las últimas elecciones que ha anulado a la sala superior, pues en la mayoría de estas el resultado es cerrado, de 1 punto, de 2 puntos, de 3 puntos. Entonces, si yo soy candidato, pues ya sé que si me van a ganar por más de 5 puntos, pues prácticamente va a estar casi imposible, no les digo, como les digo, hay que ver siempre el caso concreto, pero si me ganaron por más de 5 puntos, va a ser muy difícil que se anule la elección. Pero si me ganaron por 1 punto, por 2 o por 3, pues seguramente va a ser una elección que va a llegar a los tribunales electorales y que se va a revisar y que en un momento dado se podría anular esa elección. Aquí nos dice Silvia: buen día, lo que he visto es que el actor, el tercero interesado, presentan copias certificadas del acto impugnado y la autoridad electoral municipal también. No, la autoridad electoral puede omitir anexar como prueba la validez del acto de las copias certificadas porque ya van agregadas. No sirve, aquí en cualquier momento se pueden presentar copias certificadas. De hecho, lo que siempre hace la autoridad es presentar copias certificadas para que se quede con el expediente o con las actas originales. Por ejemplo, lo que se da mucho en este tema de las copias certificadas es que los partidos se impugnan la votación en las casillas, como ya vimos. Y siempre, pues muchas veces los partidos no tienen actas de escrutinio y cómputo. ¿Por qué no tienen? Porque resulta que no tenían representantes en todas las casillas. Entonces, a ver, yo advierto que hubo irregularidades en una casilla, que está mal el acta de escrutinio y cómputo, pero yo no tenía representante. Entonces yo no tengo acta de escrutinio y cómputo, porque en esa casilla no había representante de mi partido, entonces no le dieron una copia del acta de escrutinio y cómputo. Yo no tengo. Entonces, ¿cómo voy a impugnar la votación en esa casilla y decirle al tribunal que está mal esa acta de escrutinio y cómputo? Si no me dieron porque no había representante. Pues no hay problema, ¿no? El partido político va al consejo distrital respectivo y le dice al consejo distrital: oye, dame una copia certificada del acta de escrutinio y cómputo, porque voy a impugnar esos resultados ante el tribunal electoral. Y entonces el INE está obligado a expedir una copia certificada de esa acta de escrutinio y cómputo, y esa copia certificada se entiende como original. Ahora hay casos donde, por cualquier motivo que ustedes quieran, si el INE no le da copia certificada de esa acta al tribunal, digo, a la persona, al actor, al quien presenta la demanda, quien presenta la demanda le dice al tribunal: oye, ¿sabes qué? Yo solicité como prueba el acta de escrutinio y cómputo al INE. Le pedí copia certificada. Mira, aquí está el escrito sellado ahí por el INE, donde estoy solicitando copias certificadas de estos documentos. Y resulta que no me las dio el INE. Entonces, lo que hace el tribunal es revisa ese escrito que se haya presentado en tiempo, revisa que el escrito le esté pidiendo copias certificadas al INE, y entonces, con ese escrito, el tribunal le dice al INE: oye, ¿sabes qué? Te pidieron estas copias certificadas, no las mandaste, entonces, ¿sabes qué? Le dice el tribunal: tienes 24 horas para mandarme todas las copias certificadas que te solicitaron. Y entonces el INE, pues en esas 24 horas manda todas esas copias certificadas. Pero ojo, si son copias certificadas del INE, que es un órgano público, el INE, pues se entienden como originales. Todas las copias certificadas del INE se entienden como originales, entonces pues podemos hacerlas llegar todas esas al tribunal para en un momento dado hacer valer alguna irregularidad en la casilla o alguna irregularidad en cualquier otra parte, pues teniendo copias certificadas de la autoridad, se entenderán como originales, ¿no? Porque están certificadas obviamente por la autoridad. O por ejemplo, si por ahí hay unos espectaculares, pues le decimos al Consejo Distrital, al secretario del Consejo Distrital: oye, ve, levante un acta y toma fe que hay unos espectaculares ahí con determinada propaganda política. Muchas veces el secretario del Consejo Distrital pues les dice a los partidos políticos: tal día a tal hora voy a hacer una diligencia para revisar si hay estos espectaculares y voy a levantar un acta donde conste que efectivamente están esos espectaculares y que se advierte de esos. Cuando llena esa acta el secretario del Consejo Distrital,
pues esa acta es una documental pública y también quedará ya ahí asentado que efectivamente tal día a tal hora había unos espectaculares en tal avenida. Entonces después yo como partido pues le puedo pedir copia certificada al Consejo Distrital de esos espectaculares y decirle al tribunal, mira tribunal cómo durante estos días estaban estos espectaculares y de estos espectaculares se advierte tal propaganda política, ¿no? Sí, adelante Raimundo, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Buen día y buen día para todos. Oiga, doctor, una pregunta sobre el tema de las sentencias de la sala superior, cuando ya definitivamente queda firme su resolución o su sentencia. Mi pregunta es, ¿qué pasaría? Yo le comento un caso que surgió en el Distrito 1 de Aguascalientes en el año 2015, Sí, cuando un partido político perdió su registro y resulta que ese distrito de Aguascalientes se fue a una elección extraordinaria. Obviamente antes de eso, pues el partido político ya había perdido su registro y obviamente las diputaciones pluris, pues obviamente ya no se las entregaron por ese sentido. Pero resulta ser que se van a esa elección extraordinaria, el partido político, en este caso el Partido del Trabajo, adquiere otra vez su registro por la votación que resultó ser de ese distrito. Y obviamente mi pregunta aquí es el por qué no restituirle a este partido político las diputaciones pluris que en su momento le correspondían. Obviamente nos comenta que pues ya no hay otra autoridad que esté en contra de las sentencias de la sala superior. Mi pregunta aquí, ¿este partido político ya no habría tenido otra oportunidad para recuperar en ese sentido esas diputaciones plurinominales que le correspondían en ese año? sí, muchas gracias Raimundo por el tema que tocas, que es muy interesante. A ver si el lunes nos da tiempo de ver esa elección en Aguascalientes, en el Distrito 1, porque como dice muy bien Raimundo, en Aguascalientes, en el Distrito 1, en diputaciones federales, en el 2015 se anuló la elección de diputaciones federales, ¿no? Pero además, como dice Raimundo, el PT en ese mismo 2015 perdió su registro como partido político porque no alcanzó el 3% que marca la ley, ¿no? En el 2015 le dijo el INE al PT, ¿sabes qué? Pierdes tu registro porque no alcanzaste la votación del 3%. Pero el PT contrató muy buenas abogadas y abogados y el PT fue al tribunal electoral y le dijo, oye, se equivocó el INE, yo no puedo perder mi registro porque falta la elección de Aguascalientes, que se anuló, faltan esos votos, porque a mí me tienen que contar los votos de los 300 distritos para ver si tengo el 3% o no. Y resulta que me contaron los votos de 299 distritos, porque el Tribunal Electoral anuló el Distrito 1 de Aguascalientes. Entonces, para que me diga el INE si perdí mi registro o no lo perdí, necesito ver cuántos votos voy a obtener en la elección extraordinaria en ese distrito. Y fíjense lo que pasó. Pues este partido, el PT, en la elección extraordinaria, en ese distrito, en Aguascalientes, de diputaciones federales, pues obtuvo muchos votos y alcanzó el 3%. Y entonces, así resolvió la Sala Superior, le dijo, efectivamente, PT, se equivocó el INE, hay que esperar los resultados de la elección extraordinaria. Llegaron los resultados de la elección extraordinaria y el PT alcanzó el 3% y entonces no perdió su registro. Por eso actualmente vemos al PT todavía como partido político nacional, porque con los votos de la elección extraordinaria alcanzó el 3%. Es decir, el INE le quitó su registro porque estaba muy cerca del 3, pero no lo tuvo. Pero ya con los votos de la elección extraordinaria en ese distrito, obtuvo el 3% y no perdió su registro. Pero el tema que dice Raimundo es por la materia electoral, Raimundo. El plazo para tomar posesión en el Congreso de la Unión es el 1 de enero. Entonces, como para el 1 de enero todavía no se celebraba la elección extraordinaria, pues para el 1 de septiembre
como todavía no se llevaba a cabo la elección extraordinaria, obviamente, pues para el 1 de septiembre el PT no pudo incorporar sus candidaturas de representación proporcional, porque no tenía el 3% para el 1 de septiembre. Entonces, si no tenía el 3% para el 1 de septiembre, pues no tendría derecho a incorporar sus candidaturas de RP, porque el 1 de septiembre, pues no tenía registro como partido político. Había que esperar a la elección extraordinaria, pero no sabíamos el 1 de septiembre si en la elección extraordinaria iba a alcanzar el 3% o no. Entonces, pues son hechos, como se dice en materia electoral, son hechos consumados y entonces el 1 de septiembre pues toma posesión las diputadas y los diputados, ¿no? Y posteriormente ya no podrán volver a tomar posesión. Los que están, están y los que no, no. Y bueno, pues no estaban los del PT porque en ese momento el PT no tenía registro. Es como les decía, si se impugna una elección de gobernador o de gobernadora, se tiene que resolver antes de que tome posesión el candidato ganador. Después a lo mejor se resuelve y se dice, ¿qué crees? Se tiene que anular la elección. Pues ya no. ¿Por qué? Porque ya tomó posesión el candidato ganador. ¿O qué crees? Se tiene que anular esta elección de este ayuntamiento. Pues ya no la puedes anular porque ya se instaló el ayuntamiento. Ya no puede haber cambios. Lo mismo sucede con los DRP. Oye, ¿qué crees? A los 6 meses, ¿qué crees? Que sí tiene el PT registro y entonces hay que meter a estos diputados del PT. Pues ya no, porque ya se instaló el Congreso de la Unión. Ya no podemos cambiar nada. Ojo, en materia electoral, una vez que se instala o toma posición un candidato o una candidata, ya no podemos modificar nada. Entonces, por eso los tribunales electorales tienen que resolver todas las impugnaciones antes de que se instale el Congreso, antes de que tome posición el candidato a la gobernatura, antes de que tome posición la candidata o el candidato a la presidencia. Todo se tiene que resolver antes. Porque si lo resolvemos después, ya no tiene efectos la sentencia. Entonces, en el caso del PT, tuvo efectos la sentencia después de que se integró el Congreso, pero para que no perdiera su registro. Pero ya los cambios en las diputaciones no se podían hacer porque ya se había instalado el Congreso de la Unión. Ya no podemos hacer ningún cambio. Oye, pues que después el tribunal anuló la elección de tal senaduría, pues ya no, ni modo. Ya el candidato ganador tomó posesión, ya no le puedes decir, oye, ¿qué crees? Ahora se va a anular tu elección y ya no eres senador. Eso ya no se puede. Es un tema muy particular en México, ojo. En otros países del mundo, pues luego tenemos asuntos políticos que ya tomó posesión el órgano y sigue ahí el asunto electoral, ¿no? Para su resolución. En México no. Entonces es otro problema que tienen los tribunales electorales. Tienen que resolver en ciertos plazos todas las impugnaciones. Si no la resuelven en esos plazos, ya no tendrán efecto las sentencias. Entonces aquí, como dice Raimundo, pues bueno, se integró el Congreso de la Unión, las diputadas y los diputados tomaron posesión y se instalaron el 1 de septiembre, ya no puede haber modificaciones después del 1 de septiembre. Por lo tanto, el caso de Aguascalientes, la única modificación que tuvo fue que se dijo, ¿sabes qué partido? Sí puedes obtener tus financiamiento público, tus tiempos en radio y televisión, porque no perdiste tu registro, sigues como partido político vigente con motivo de la elección extraordinaria, pero no se pudo hacer más modificaciones. Y obviamente, como se anuló la elección de diputaciones en Aguascalientes antes de que se instalara el Congreso, se anuló antes. Y como se anuló antes, pues esa curul quedó vacante. Por eso ahí sí, en la elección extraordinaria, entra el candidato ganador a esa curul, porque quedó vacante. Pero ojo, si toma posesión el candidato ganador y después digo se anula la elección, pues ya no se puede anular. Se tiene que anular antes para que no tome posesión el candidato ganador y quede ahí la vacante en la curul o la vacante en el escaño. Acuérdense, ¿no? Cuando son diputaciones, el espacio se llama curul y cuando son senadurías, el espacio se llama escaño. ¿Por qué? Porque así dice la legislación. ¿Por qué se le ocurrió al Poder Legislativo que en diputaciones son curules y en senadurías son escaños? Pues hay que preguntarle, ¿no? Simplemente la historia nos dice
que los romanos les llamaban curules a esos espacios de representación política y los ingleses les llaman escaños a esos espacios. Y en México, si son diputaciones, son curules, y si son senadurías, son escaños, pero ojo, todo se tiene que resolver antes de que se instale ese órgano. Si no, ya después no podemos hacer cambios. Por lo tanto, si se anula una elección, lo que procede es dejar ahí la vacante. No podemos nombrar a nadie, no puede sustituir a nadie esa diputación. Se anula la elección, queda ahí la vacante, y cuando se resuelva la elección extraordinaria, pues se cubrirá ese curul o ese escaño con la candidata o el candidato ganador. Bueno, por acá también tenía otros datos. Vamos a ver, Raimundo, si vemos por qué se anuló la próxima semana, el lunes, esa elección de Aguascalientes, que fue muy interesante y que de hecho fue la última elección de diputaciones federales que ha anulado el Tribunal Electoral, porque el año pasado, en el 2021, no se anuló ninguna elección, pero sí hubo en 3 elecciones de diputaciones federales cambio en los resultados, ¿no? Acá, por acá, a ver dónde me quedé, por acá dice Silvia, el tribunal los puede requerir que le den información en caso de que le falten elementos para poder dictar sentencia, aunque generalmente la autoridad electoral envía todos los documentos. Sí, en cualquier momento, Silvia, o como dice Obed, el tribunal electoral puede requerir cualquier documento al INE, y el INE lo tiene que mandar certificado, o también el Tribunal Electoral puede requerirle cualquier documento a cualquier autoridad federal, a cualquier autoridad estatal o a cualquier autoridad municipal. Muchas veces, fíjense, como ya lo hemos platicado, el tribunal le requiere documentos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos diga que tal persona vive en México o no vive en México. O a cualquier otra autoridad del Tribunal Electoral siempre tiene derecho a solicitarle cualquier documento. Cualquier autoridad federal, estatal o municipal necesariamente están obligadas a remitirle cualquier documento al Tribunal Electoral en los plazos que marque el Tribunal Electoral, ¿no? Andrés nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el juicio de reconsideración y el de revisión constitucional? Bueno, esos otros temas que se pueden ver en el sistema de medios de impugnación, también todos los medios de impugnación. Pero, Andrés, reconsideraciones para impugnar sentencias de las salas regionales con motivo de las elecciones de senadurías y de las elecciones de diputaciones. Como vimos, cuando resuelve la sala regional, no se anula la elección de diputaciones o no se anula la elección de senadurías, pues nos vamos a la sala superior, si no estamos de acuerdo con la sentencia de la sala regional. Y para irnos a la sala superior presentamos el recurso de reconsideración. Ahora, el recurso de revisión constitucional tiene relación más bien con las elecciones locales. Por ejemplo, en diputaciones locales, si el Tribunal Electoral no anula una elección de diputaciones locales y no estamos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral de ese estado, nos vamos en revisión constitucional al Tribunal Electoral Federal. Entonces, reconsideración es para impugnar sentencias de las salas regionales del Tribunal Electoral Federal. Y revisión constitucional es para impugnar sentencias de los tribunales electorales de los estados para irnos también al Tribunal Electoral Federal. Entonces, cuando se trata de elecciones locales, presentamos revisión constitucional. Cuando se trata de elecciones federales y vamos a impugnar las sentencias de las salas regionales, nos vamos vía recurso de reconsideración. Luego nos dice Obed, el problema de los partidos, que los partidos luego piden copia certificada de todas las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral. Sí, ese es un problema que hace más complejo el trabajo del INE, el trabajo del Consejo Distrital, porque imagínense, si en un Consejo Distrital, en un distrito, se instalaron 500 casillas, pues de repente el partido puede decirle al INE, oye, quiero copia certificada de las 500 actas de escrutinio y cómputo. Y entonces, bueno, ahí el trabajo es muy arduo para el Consejo Distrital,
porque sí tiene que expedir las 500 copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo, una de cada una de las casillas. Entonces, imagínense, habrá que revisar 500 actas de escrutinio y cómputo y luego emitir una copia certificada para ese partido político. Entonces se vuelve complejo, pero bueno, sí está obligada la autoridad. Y luego dice Obed, y la mayoría de los distritos son más, como sí, como ya lo platicamos, más de 500 casillas las que se instalaron, por lo que hay que sacarlas. Y creo que el proceso pasado se estuvo manejando por medio de CDs en lugar de sacar las copias. Ahí sí no estoy bien informado, pero creo que sí se manejó de alguna forma electrónica, ¿no? Para no tener que sacar las copias, pues más bien le paso un archivo al partido o le paso un archivo al tribunal, ¿no? Con las copias digitales. Podría ser ese el caso. No recuerdo cómo se manejó y si se manejó igual en todos los distritos, pero sí muchas veces pues ya hasta se presentan las demandas en físico y también en archivo electrónico, ¿no? Después Ale Orozco nos dice, en este distrito se emitieron copias certificadas. Ah, muy bien, gracias Ale por la información. Iban con sello del Consejo Distrital Electoral. Les digo, bueno, cada distrito opera de alguna forma y hay que ver pues qué sucede en cada caso. Si me piden 5 o 10 actas, pues igual si las expido como copias certificadas, impresas, ¿no? Y no habrá ningún problema. Luego dice Ale, aquí igual se emitieron copias certificadas para mandar al tribunal el informe circunstanciado que le dieron los partidos políticos y también se da este caso, ¿no? Caso Aguascalientes, aquí muchas gracias Andrés por el dato. Aquí viene el link y vienen los asuntos del caso Aguascalientes. A ver si el lunes nos da tiempo de verlo porque es una elección que se anuló en el 2015 por diversos temas, a ver si los alcanzamos a revisar. Y pues sí, el tema que tocó Raimundo es muy interesante, que qué pasó con RP. El problema es que, pues una vez que se instala el Congreso de la Unión, ya no se pueden hacer modificaciones a los cargos, ¿no? Ni a la toma de posesión de quienes tienen acceso a la Cámara. Bueno, vamos a seguir rápidamente con este juicio de inconformidad porque nos pasa lo que nos pasa siempre, se nos acaba el tiempo, pero cuando se nos acaba el tiempo, créanme que esa es la mejor señal porque quiere decir que están interesados en el tema, que están participando y eso es lo importante de estos temas. Luego, ojo, no se les olviden estas dos jurisprudencias, aplican no solo para el juicio de inconformidad o para otro juicio, aplican para todas las materias, ¿no? Imagínense que ustedes van a impugnar un tema ante el tribunal, el que ustedes quieran, como ciudadanos o como representantes de partido, como candidatos, y de repente buscan ese tema, pues ¿qué medio de impugnación es? Y no encuentran ninguno. Dos ejemplos. Soy director de, no sé cómo se llaman en los partidos, el encargado de capacitación, pero imagínense que en un partido se llama director de capacitación. Este es un caso que llegó. El director de capacitación le dice o al encargado de capacitación o al coordinador de capacitación dentro del partido, de capacitación a la militancia, le dice al presidente del partido, oye, dame la partida o el presupuesto para capacitación de este año, para empezar a organizar cursos de capacitación. Y entonces le dice el presidente del partido, no, es que sabes que esa partida la vamos a utilizar para otra cosa. Secretaría de Acción Electoral. Muchas gracias, Silvia, ¿no? Y entonces, bueno, el secretario de Acción Electoral o la secretaria le dice al presidente, pues ya necesito la partida para capacitación. Y entonces le vuelve a contestar el presidente, no, pues es que esa partida la vamos a utilizar para otra cosa. Y entonces ya quizá el secretario de Acción, ¿no? Le dice, oye, no, pues por escrito, oye, ¿sabes qué? Es que esa partida viene etiquetada para capacitación. Y le vuelve a contestar el presidente, pues no va a haber capacitación y vamos a utilizar ese dinero para otra cosa. Y entonces luego va esta persona, ¿no? Y bueno, impugna esa decisión de su presidente de su partido, el secretario de Acción Electoral va a la Comisión de Justicia de su partido a reclamar que el presidente no le está dando esa partida. ¿Y qué creen que pasa en la Comisión de Justicia del partido? Nunca se integra, nunca resuelve. Entonces, a ver, imagínense que ustedes sean el secretario de Acción Política ahí dentro del partido
Y dice, bueno, ¿ahora qué hago? Porque yo tengo que capacitar, pero el presidente no me da el presupuesto de capacitación. Ya fui aquí a la Comisión de Justicia de mi partido, no me contestan nada, no se integra la Comisión de Justicia. Bueno, me voy a ir a el Tribunal Electoral. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y a dónde? ¿Y qué medio de impugnación? Y entonces empiezo a revisar la ley de medios de impugnación. Pues no es inconformidad, como ya vimos, porque es para impugnar resultados electorales. Pues no es reconsideración. Pues no es revisión constitucional. Pues no es apelación. Entonces, ¿cuál es? Pues no hay ninguno. Entonces, ¿no puedo ir al tribunal? ¿O sí? Acuérdense que dice el 17 de la Constitución y que dicen los tratados internacionales, tutela judicial efectiva. Acuérdense, muchos asuntos se resuelven en el tribunal vía disposiciones constitucionales, no vía disposiciones legales, ¿no? Yo me tuve que quitar, me costó mucho trabajo, pero me tuve que quitar ese chip de que primero va la ley, porque yo cuando fui a la escuela ya hace algunos años, me explicaron que primero va la ley y que cuando se presente una demanda hay que fundamentarla con la ley. Pues no, ya cambiaron los tiempos y ahora primero va la Constitución y los tratados internacionales. Entonces la ley no tiene medio de impugnación, no hay ninguno para impugnar eso que quiere el secretario de Acción Política dentro del partido. Pero que dice la Constitución, tutela judicial efectiva, entonces llega, presenta una demanda al tribunal y le dice, en atención a lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales, pues sabes qué tribunal, resuélveme este asunto, pero yo no sé ni qué medio de impugnación es. Y así presentó su demanda. El tribunal la revisó y dijo, no, pues hay que revisar este tema, es un tema electoral. Y también el tribunal dijo, pues qué medio de impugnación es, pues no hay ninguno. Entonces el tribunal dijo, pero no por eso no vamos a admitir la demanda, porque es una disposición constitucional, la de tutela judicial efectiva, y tenemos que atender el reclamo de esta persona. Y entonces, bueno, dijo el tribunal, bueno, todos esos asuntos que lleguen, les vamos a poner asunto general y los vamos a resolver. Entonces, en la ley de medios de cualquier entidad federativa o en la federal, nunca van a encontrar asunto general. Es una jurisprudencia del tribunal donde dice, cuando no haya un medio de impugnación en la ley, entonces recibimos la demanda y le ponemos asunto general. Ahora este tema ya se desarrolló todavía mejor y ahora se llaman, en la mayoría de los casos, juicios electorales. Entonces, si ustedes entran a la página del tribunal, por ahí van a encontrar unos medios de impugnación que se llaman juicios electorales. Todos los juicios electorales son asuntos que se resuelven por el tribunal, pero que no encuadran en ningún medio de impugnación, entonces se llaman juicios electorales, para casos que no están regulados en la ley. Por ejemplo, también los presupuestos de los tribunales electorales. Pues luego llegan al tribunal y le dicen al tribunal electoral, le dice el tribunal del Estado o el OPLE, oye, es que no tengo presupuesto para estas actividades. El Congreso de mi Estado no me ha autorizado el presupuesto y me urge el presupuesto para cumplir con mis funciones como OPLE o me urge el presupuesto para cumplir mis funciones como Tribunal Electoral Local. También si ahí pensamos qué medio de impugnación se tiene que presentar por parte del tribunal o por parte del OPLE, solicitándole al tribunal, ¿no?, que le ordene al Consejo, al Congreso, que le dé el presupuesto al tribunal para que cumpla con sus funciones, o que se revise ese presupuesto, o que se autorice ese presupuesto. La cosa es que luego van los tribunales o los OPLEs al tribunal por motivos de presupuesto. Pero ¿qué medio de impugnación es? Independientemente de qué resuelva el tribunal, ¿qué medio de impugnación es? Pues no hay. Entonces se llaman juicios electorales. O que a un magistrado o que a un consejero no le quieren pagar o cualquier tema así, o que a un regidor o lo que sea, todos estos temas que no están regulados en los medios de impugnación se van a llamar juicios electorales. Por eso así dice la jurisprudencia. Asunto general, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. Y luego esta jurisprudencia nace otra, y la otra que nace dice también, pues los tribunales electorales de los estados tienen que hacer lo mismo. Cuando en el estado no existe un medio de impugnación, pues ¿sabes qué? Tribunal Electoral Estatal, ponle algún nombre, pero recibe la demanda.
y resuelve la demanda. Entonces ya no hay pretexto de que porque no hay un medio de impugnación específico en la ley, no se va a recibir la demanda. Sí se van a recibir todas las demandas. Esta también, jurisprudencia, ya la platicamos. Las candidatas y los candidatos también pueden impugnar los resultados electorales, no solo los partidos. Si ustedes revisan la ley dice solo los partidos pueden ir al tribunal vía juicio de inconformidad a impugnar resultados electorales. Pero a partir de 2014, la Sala Superior ha señalado, también pueden venir candidatas y candidatos, aunque no venga el partido político. Cualquier candidato o candidato que participó en la elección puede llegar al tribunal e impugnar una boleta, solicitar recuento de votos, impugnar la votación recibida en una casilla, impugnar toda la elección o impugnar la elegibilidad del candidato ganador. Puede venir cualquier candidato o candidato, pero no va a venir en juicio de inconformidad. Como es una candidata o un candidato, va a venir al tribunal vía juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Como muy bien señaló Beth, pues vía JDC. Y en una de esas llega el partido en juicio de inconformidad y por otro lado llega el candidato en JDC. Entonces ahí se acumulan los dos medios de impugnación y se resuelve en una sola sentencia. Aquí está la competencia que les decía de las salas regionales. El Tribunal Electoral tiene 5 salas regionales y entonces cada sala regional tiene competencia en estos distritos. Por ejemplo, la Sala Regional Guadalajara va a resolver todos los temas de diputaciones federales de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Cualquier diputación federal que se impugne en estos estados, la sala competente es la Sala Regional Guadalajara, o cualquier senaduría que se impugne en estos estados y que se solicite la nulidad de la elección, pues la Sala Guadalajara es la competente. La segunda sala es Monterrey para resolver todos los asuntos de diputaciones y senadurías de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Aquí le fue mal a Querétaro porque a Querétaro le queda muy lejos Monterrey, pero pues tiene que impugnar hasta Monterrey. Cuando fíjense, Querétaro está muy cerca de Toluca, Querétaro está muy cerca de la Ciudad de México, pero por disposición legal le tocó Monterrey. La tercera sala es Jalapa, y así en Jalapa revisa todos los distritos y todas las senadurías del sur. La Sala Regional Jalapa tiene competencia para Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La cuarta sala es la Ciudad de México, tiene competencia para todos los asuntos de diputaciones y de senadurías de la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y finalmente la quinta sala regional tiene competencia para diputaciones y senadurías en Colima, en Hidalgo, en el Estado de México, que son muchísimos distritos, y en Michoacán. Una vez que resuelve una de estas salas regionales si se anula o no una elección de diputaciones o senadurías, vía el juicio de inconformidad, como ya vimos, esa sentencia todavía la podemos impugnar a la sala superior. Entonces, vean, primero la competencia se divide en 5 salas regionales, pero después, cuando se impugnan las sentencias de estas salas regionales, ya la única autoridad competente es la sala superior. Entonces, siempre que tengamos seguramente una nulidad de alguna elección de diputaciones o senadurías, juren, siempre lo hacen los partidos. Si no anula la elección la sala regional, por lo general, el partido se va hasta la sala superior. Y ahí está la división. Y entonces, bueno, en el 2024 todos los asuntos de senadurías y diputaciones pues van a llegar en primera instancia a esta sala regional, pero luego en segunda instancia todos esos asuntos de todas las salas regionales van a llegar a la sala superior, ¿no? Y bueno, todos estos temas ya los platicamos de los hechos, los agravios, las actas, que son pruebas documentales públicas, lo que pasó en una casilla lo vamos a tener que revisar en el acta de jornada electoral. Ahí en el acta de jornada electoral vamos a poder revisar muy bien qué pasó en la casilla, a qué hora se instaló, a qué hora se inició la votación, a qué hora se cerró la votación, a qué hora se clausuró la casilla. Ojo, para que las actas que se levanten en la casilla, para que tengan validez todas estas actas, el requisito es que estén firmadas por las funcionarias o los funcionarios.
Una vez que la firman los funcionarios y las funcionarias, esta es una documental pública con valor probatorio pleno. Ojo, no importa la firma de los partidos, también la deben de firmar los partidos, pero si la firman los partidos o no, eso no le da validez. Lo que le da la validez al acta es la firma de las funcionarias y los funcionarios. Está bien que también firmen los partidos, y de hecho deben de firmarla los partidos, pero eso no le va a dar validez. Si un partido dice, yo no la firmo, no hay problema. Lo que le da validez a esta acta es la firma de los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Entonces, cuando tengamos representantes en una casilla, pues es muy importante revisar que las actas que me den, las copias de las actas que me den, pues estén firmadas por las funcionarias o los funcionarios. Y si somos funcionario o funcionaria, pues no se nos puede pasar firmar todas las actas. Lo mismo la hoja de incidentes. Este es un documento indispensable que se tiene en la casilla, porque cualquier irregularidad que suceda en la casilla se va a sentar en esta hoja de incidentes, lo que pase. Y entonces cuando la firman las funcionarias o los funcionarios de la mesa directiva de casilla, se tendrá como cierto lo que pasó ahí. Por ejemplo, que se cerró la votación a las 5 de la tarde en vez de a las 6 de la tarde. Entonces la hoja de incidentes va a decir, como una que yo leí una vez que me llegó un expediente. ¿Saben qué decía la hoja de incidentes? Cerramos a las 5 de la tarde porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Sí decía. Y entonces, si la firmaron los funcionarios y las funcionarias, pues es cierto que cerraron a las 5 de la tarde. Y claro, el partido político que pierde en esa casilla, luego va en juicio de inconformidad al tribunal y le dice al tribunal, oye tribunal, anula los votos en esa casilla porque cerraron a las 5. Y la ley dice que se debe de cerrar a las 6 la votación. ¿Y cuál es la prueba que te ofrezco en el juicio de inconformidad? Pues la hoja de incidentes firmada por los funcionarios y los funcionarios. Y entonces ya quedó ahí la evidencia que cerraron a las 5. Ya el tribunal analizará si por cerrar a las 5 se tienen que anular todos los votos o no. Pero ya quedó ahí asentado y quedó como cierto que se cerró a las 5. Y no tuvimos que ir al MP, ni tuvimos que ir ante el notario, a ningún lado. Quedó claro que se cerró a las 5 porque lo dice la hoja de incidentes que está firmada por las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Si está firmada por los representantes de los partidos, pues mucho mejor. Pero insisto, quien le da validez al documento son las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla, que son nuestros vecinos, las funcionarias y los funcionarios de la casilla. Pero en ese momento, pues los documentos que firman son documentos públicos con valor probatorio pleno. Aquí ya platicamos los requisitos que tiene que tener el juicio de inconformidad. Acuérdense de la firma autógrafa, la personería, y luego, bueno, finalmente el tema ¿qué vamos a impugnar en el juicio de inconformidad? Ya lo vimos, la elección presidencial, también se puede impugnar la elección de diputaciones federales y también se puede impugnar la elección de senadurías. Y finalmente este tema, pues como ya lo platicamos, solamente para que quede ahí muy claro, pues acuérdense que hay una fecha límite para resolver todos los juicios de inconformidad, ¿no? Y nos los dice claramente la ley, ¿no? Y la legislación nos dice claramente para resolver los juicios de inconformidad, pues tenemos fecha límite. Como preguntaba por ahí Raimundo, pues ¿qué pasa con estos temas? Que el tribunal resuelve para que se instale el Congreso el 1 de septiembre, y una vez que se instala el Congreso el 1 de septiembre, ya no podemos hacer ninguna modificación a senadurías, ni tampoco podemos hacer ninguna modificación a diputaciones. Y vean lo que dice la ley. Todos los juicios de inconformidad que se presenten ante las salas regionales para impugnar senadurías o diputaciones, todos los que lleguen a una sala regional le pueden llegar 200 demandas, y a otra 300, y a otra 500, y a otra 100 de diputaciones y senadurías. Pues todas esas demandas que lleguen a todas las salas regionales se tienen que resolver sin excepción el 3 de agosto. ¿Cuándo es la elección? El primer domingo de junio. ¿Cuándo llegan los resultados? 15 días después. Entonces, prácticamente las salas regionales tienen por ahí un poco más de un mes
para resolver todos los juicios de inconformidad que lleguen a esa sala regional, todos, con motivo de senadurías y diputaciones, y nos dice claramente la ley, tienes que resolver sala regional el 3 de agosto. Y como ya vimos, las sentencias de las salas regionales se pueden ir a la sala superior, y también la sala superior tiene una fecha límite para resolver. Todo antes de septiembre. Y luego vean todos los juicios de inconformidad que se lleguen con motivo de la elección presidencial, que como les dije en el 2012 y en el 2006 fueron más de 350 juicios de inconformidad. Bueno, todos los tiene que resolver la sala superior antes del 31 de agosto. Absolutamente todos. Y así lo ha hecho la sala superior y las salas regionales. Han resuelto todos sus asuntos antes del 3 de agosto y todos sus asuntos antes del 31 de agosto. Estas fechas están completamente analizadas porque, como les digo, todo tiene que estar listo el 1 de septiembre. Desafortunadamente o afortunadamente, así está la ley en México, y si se instala el Congreso, ya no podemos hacer después ninguna modificación. Ya no puede decir el tribunal, se anula esta elección. No, ¿sabes qué? Ya se instaló el Congreso, ya no se puede anular esa elección. Lo mismo sucede a nivel local. Si se instala el Congreso local, ya quedaron para esos 3 años esas diputadas y esos diputados. No los podemos remover. Si toma posesión el candidato ganador a la gobernatura, tal día, pues si después se anula la elección, ya no va a tener efectos. La elección de la gobernatura se tendría que anular antes de que tome posesión la candidata o el candidato ganador. Por ejemplo, si toma posesión el 15 de septiembre, pues hay que resolver todas las impugnaciones de esa elección el 14 de septiembre, aunque sea a las 23 horas del 14 de septiembre, pero hay que resolver todos los asuntos antes de que tome posesión el candidato ganador, antes de que se instale el Congreso local, antes de que se instale el ayuntamiento respectivo. En México son fechas fatales. La única ventaja que tenemos es, obviamente, pues que en los tribunales electorales no tenemos esa figura que tienen todos los demás tribunales en México, que es el del rezago. Aquí no hay rezago. Aquí todos los asuntos del 2022 se resuelven en el 2022, todos los del 2023 se van a resolver en el 2023 y todos los del 2024 se van a resolver en el 2024, aunque creo que por ahí hay algunos estados que toman posesión sus ayuntamientos o sus congresos hasta enero del 2025 por ahí. Pero esas son las fechas límite. No hay más para allá en México, entonces por eso muchas veces los tribunales electorales en los estados y el Tribunal Electoral Federal pues trabajan a marchas forzadas, porque tenemos 100 demandas y hay que sacarlas el 3 de agosto, las 100. Entonces una sesión sacan 10, otra sesión 10, otra sesión 20, pero hay salas regionales donde le llegan 300 demandas, entonces en una sesión hay que sacar 50, luego en la que sigue 20, en la que sigue 50, en la que sigue 70 para terminar el 3 de agosto. Todos los asuntos. Entonces, bueno, así están los asuntos. No estamos como en el penal, ¿no? Que el penal verdaderamente en nuestro país, pues es un tema muy complejo, porque si nosotros vamos a un juzgado penal, de repente nos pueden decir, pues este asunto tiene 10 años y todavía no se resuelve. Este asunto tiene 15 años y todavía no se resuelve. Imagínense un juicio con 15 años y todavía no tenemos sentencia. En la materia electoral eso no es ni en sueños. En el informe del año pasado, el presidente del Tribunal Electoral señaló que los asuntos en el tribunal se resuelven en un promedio de 15 días. Llega la demanda y a los 15 días tenemos la sentencia de esa demanda. 15 días. ¿Cuántos tribunales en el mundo pueden decir no? Que en 15 días tienen una resolución del asunto. Y si la resolución es de la sala superior, pues van a tener en 15 días una resolución definitiva e inatacable, pues realmente son muy pocos tribunales en el mundo donde resuelven asuntos desde que llegan hasta la sentencia en 15 días, pero en materia electoral, pues les digo, así están los plazos y así tiene que ser. Nos dice Silvia, en algunas ocasiones los partidos políticos impugnan aún sabiendo de no prosperar su acción. Sí, en muchos casos impugnan por impugnar y muchas veces el tribunal pues también puede sancionar porque su medio de impugnación pues obviamente se advertía y era evidente que no tenía los agravios o las pruebas suficientes
para que se cumpla con su pretensión, ¿no? Pero sí, muchas veces los partidos impugnan por impugnar, impugnan todas las casillas de un distrito, y entonces muchas veces el tribunal dice, si no me dices exactamente qué pasó en cada casilla, pues no voy a entrar al estudio de fondo de tu demanda, porque solamente me está señalando que hubo irregularidades en estas 100 casillas. Pero si no me dices exactamente qué pasó en cada casilla y no me demuestras con pruebas lo que pasó en cada casilla, pues yo no voy a entrar al fondo del asunto porque son hechos genéricos, ¿no? Que no en ningún momento son hechos genéricos que en ningún momento me estás acreditando. Entonces muchas veces el tribunal no entra al fondo del asunto de esos temas porque están impugnando. Por ejemplo, a veces nos llega un partido y dice, impugno las 500 casillas de este distrito. Y tu tribunal revisa qué pasó en las 500 casillas. No, pues ojo, el Tribunal Electoral no es MP, no iba a investigar qué pasó en las 500 casillas. Debe llegar el partido y una por una decirnos qué pasó en cada casilla y ofrecernos y aportarnos pruebas de lo que nos está diciendo que pasó en cada una de las casillas, porque si no son argumentos genéricos que no va a entrar el tribunal al fondo de esos asuntos, etcétera. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. El próximo lunes, que será la última sesión, vamos a ver ya unos casos en particular. Vamos a ver ese que nos señaló Raimundo, que es interesante, el de Aguascalientes, y algunos otros casos de nulidad de elección, para con eso terminar ya todas las sesiones de este diplomado, que como ven, pues está yendo rápido, tan rápido que ya el lunes terminamos. Les agradezco de verdad mucho a todas y a todos su atención. Que tengan un excelente viernes, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes nuevamente a las 9 de la mañana. Gracias a todas y a todos, gracias por sus participaciones, ¿no? Y nos vemos sin falta el próximo lunes. También gracias a Mónica que le dio seguimiento, mi compañera de la eje que le dio seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho todas y todas, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente